Dismar Salud y Cultura tiene una propuesta para un buen regalo para papá, para mamá, para alguien que estimes, por ejemplo, el vibromasajeador orgánico. Jack es una excelente opción. Es un vibromasajeador que ayuda a combatir dolores musculares que son producidos por el estrés o por alguna enfermedad como la artritis, la artrosis, la reuma. Bueno, bien podés combatirlo con el vibromasajeador de Dismar. Se denomina Jack y vas a encontrarlo en cualquiera de sus locales. Mariana, ¿qué te parece si recordamos unos números telefónicos que hemos dado a conocer al principio del programa y que se relacionan a las probables asistencias que puedan dar las instituciones del país a personas que están durmiendo en las calles, particularmente a niños o personas adultas que en estos días de frío no tienen dónde guarecerse, no tienen albergue? Hay una institución encargada que es la Secretaría de Emergencia Nacional, 440997 al 8, y también los asteriscos 147, 911 y 132. A estos números usted llama, avisa, da una indicación de dónde pueden, dónde se encuentran personas o niños que duermen en las calles, y estas instituciones van a encargarse de recogerlas y llevarlas a un albergue, donde hay frazada, colchón, etcétera, etcétera. Bien, Mariana, tenemos una gratísima visita de alguien que nos va a hablar desde su visión, una visión internacional, una visión europea precisamente, cómo nos ve a los paraguayos en materia de nuestra organización política. Así es, vamos a leer parte de un currículum bastante hiper mega resumido porque tiene una larga trayectoria y formación. Él es el doctor Manuel Alcántara Sáez, premio María de Maeztu a la excelencia científica, es director académico de la Maestría en Política Global, un programa conjunto entre la Universidad de Salamanca de España y la Universidad Columbia de Paraguay. Es doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, coordinador del programa del doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos, ha dictado cursos en distintas universidades españolas, entre ellas la Universidad de Salamanca, Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Internacional de Andalucía, País Vasco, Santiago de Compostela y Valencia, y en universidades extranjeras como la Georgetown University, la Universidad de Belgrano, la Universidad Católica de Quito, la Universidad de Costa Rica y Flaxco en México. Sus principales líneas de investigación versan sobre élites parlamentarias, partidos políticos y poderes legislativos en América Latina. Ha sido también secretario general de la Asociación Latinoamericana de Ciencias Políticas y una larga lista también de numerosas publicaciones. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín y le fue otorgada en 2009 la medalla de la Orden de Bernardino O'Higgins por el gobierno de Chile. Lo saludamos. Y puedo agregar, antes del saludo, el 8 de agosto del 2012 presentó en el Congreso de nuestro país el libro El oficio del político, ¿puede ser? Correcto. Buenas noches. ¿Cómo Buenas le va, noches, doctor? Oscar. ¿Qué tal? Buenas noches, Bienvenido, Mariana. bienvenido. Muchas gracias. El oficio del político. ¿Cómo surgió esta idea de escribir un libro que probablemente esté en la biblioteca de cada legislador paraguayo? Ojalá, Debería. ojalá. Pues porque la ciencia política se preocupa mucho por los partidos, se preocupa mucho por las elecciones, por las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sin embargo ha abandonado el estudio de los políticos, el estudio de la profesión de político. Y entonces yo me animé a abordar este reto. Qué bueno. ¿Cuál es al abordar este reto, digamos, cuáles podemos tener algunas conclusiones o alguna línea que ha sido traducida en ese libro sobre lo que hoy es el oficio del político? Sí, la primera y muy evidente es que la política es una profesión. Es una profesión porque se gana dinero y se dedica tiempo. Pero esa profesión tiene una peculiaridad muy notable con respecto a otras profesiones, que es que se entra en la misma ganando elecciones. Y en las elecciones el proceso electoral está sometido a veces a pautas que el político lo controla. Está sometida, por ejemplo, a conseguir dinero para financiar una campaña, está sometida también a las reglas electorales y en ese sentido hay una peculiaridad notable en el trabajo que realiza un político, que además
no sabe cuánto tiempo va a durar ese trabajo porque puede perder las elecciones pasados 4, pasados 5 años, y esa pérdida de las elecciones le puede suponer quedarse fuera de su trabajo. Sí. Entonces es un trabajo muy peculiar. Y dentro de esa profesionalización del oficio político, porque en el caso, yo creo que se repite en muchos casos, por lo menos en América Latina, se cuestiona la formación del político. Aquí uno muchas veces obtiene el cargo por otras cuestiones, pero no hay ni siquiera, muchos no tienen ni siquiera formación académica, menos profesionalización como políticos. Es correcto. ¿Cómo se logra caminar hacia políticos que sean justamente profesionales? Bueno, la realidad es la que usted ha dicho. Es decir, hay políticos que pueden llegar a ser políticos porque han sido buenos cantantes, o buenos periodistas, o buenos futbolistas, o porque tienen mucho dinero. Y eso no significa que vayan a ser buenos políticos, pero tampoco significa que puedan no ser buenos políticos. Lo que es evidente, y la experiencia nos indica, es que un político tiene que tener un conocimiento de materias básicas que exceden lo que habitualmente pensamos que tiene que tener un político. Es decir, sabemos que un político tiene que hablar bien, tiene que ser capaz de generar empatía con la gente, tiene que saber liderar a equipos de trabajo, pero también un político tiene que saber de historia de su país y de los países vecinos, tiene que saber conocimientos mínimos de estadística, conocimientos mínimos de derecho, capacidad también, ¿por qué no?, para expresarse en otros idiomas de los países vecinos, ¿no? En el caso de Paraguay es evidente que un político debería saber portugués, por ejemplo, ¿no?, dada la importancia que Brasil tiene para este país. Y esto supone que el político tiene que tener una formación adecuada. ¿Ha venido monitoreando la situación de Paraguay en el contexto regional? Sí, porque desde la Universidad de Salamanca, y ya hace casi 20 años, llevamos un proyecto de investigación que se llama Élites Parlamentarias. Y a través de este proyecto hemos entrevistado a muestras representativas de los diputados de los países latinoamericanos, y entre ellos el Congreso paraguayo. De hecho, ahora mismo estamos empezando a entrevistar a los nuevos diputados y senadores para este proyecto, que es un proyecto macro de la región. Y entonces nos permite comparar a los diputados paraguayos con los diputados de otros países. ¿Y surge alguna especie de humo blanco en medio de esta crisis que tenemos en la región? Bueno, las diferencias son muy notables entre los países, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que hay países que han tenido procesos que han supuesto un cambio en su élite política muy radical. El caso más evidente es el país vecino, Bolivia, ¿no? La élite política boliviana en apenas 8 años ha cambiado dramáticamente en términos de su origen social, en términos de su formación, y esto supone una verdadera revolución, digamos, si se quiere, una revolución silenciosa en el país boliviano. Pero en otros países no, en otros países hay una gran continuidad en la clase política. Pienso en otro país próximo a ustedes, por ejemplo, Uruguay, ¿no?, donde la clase política mantiene unas pautas de tradición y de continuismo bastante notables. ¿Hay conclusiones en el caso paraguayo? Porque han realizado entrevistas ya a los parlamentarios que han dejado el Congreso, ahora Sí, están con los nuevos. sí. ¿Qué conclusiones ha dejado el caso Paraguay que podamos compartir? Aunque todavía es preliminar, me imagino. Por supuesto, claro, los datos del actual no los tenemos, ¿no? Pero en general en Paraguay repite algunas de las constantes de la vida política latinoamericana. Por ejemplo, una constante es que aproximadamente la mitad de los diputados provienen de familias de políticos. Es decir, hay una suerte de endogamia política, ¿no? En el caso paraguayo, una nota diferencial es que los diputados paraguayos no se dedican exclusivamente a ser diputados, es decir, siguen manteniendo actividades empresariales, otro tipo de actividades, ¿no? Y eso contrasta, por ejemplo, con los diputados colombianos, que prácticamente el 90% se dedican exclusivamente a ser diputados. Algunos aspectos sobre el futuro del Paraguay en el Mercosur. La posibilidad de que un pacto, un acuerdo nacional se produzca con un nuevo gobierno y las perspectivas de la convivencia nacional y las relaciones internacionales son algunos aspectos que queremos encarar con usted a la vuelta de la pausa, si nos permite. Muy bien.
Quiero que observemos estas imágenes, le invito al doctor también a que observe esto. Es Rakiura Country, es un barrio cerrado, un proyecto de la gran familia de Rakiura que ya tiene ahí el Resort Day. Bueno, este es el barrio cerrado, un barrio inteligente. Estas son las primeras viviendas y vos, por supuesto, podés tener también allí tu vivienda. El interés de Rakiura es la seguridad y la tranquilidad tuya y la de tu familia, así es que te invitamos a que des una vuelta por allí y que conozcas también este hermoso lugar. Si tiene un tiempito, doctor, le recomendamos que vaya al Resort Day, un lugar para descansar bastante, muy lindo, muy agradable. Mañana, el jueves, después del módulo de mañana. El jueves, sí, después para retomar fuerzas. Antes de ingresar, Oscar dejaba pendiente un tema, que es el tema Paraguay y Mercosur. Queremos comentarle a la audiencia que la visita del doctor Manuel Alcántara se da en el marco de la maestría en política global que están desarrollando entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Columbia. Mañana arranca y usted es el titular de un módulo. Usted va a estar dictando el módulo. Sí, se trata de una maestría con 12 módulos que se van a ir desarrollando a razón de un módulo al mes entre miércoles y sábado, y son módulos que cubren, digamos, el elenco tradicional de una carrera de ciencia política clásica, ¿no? De módulos que tienen que ver con partidos políticos, con elecciones, con relaciones ejecutivo-legislativo, comunicación política, relaciones internacionales, teoría política, opinión pública. Y efectivamente mañana yo arranco con el primer módulo en el que precisamente abordo la relación entre política y políticos. Bueno, está la invitación también y la explicación para la gente que consultaba esto y que estaba interesada en escucharlo. Sí, porque además hay que decir que es una maestría para políticos, pero también para gente interesada en la política. Claro. Por ejemplo, formadores de opinión pública, como ustedes, que son bienvenidos y son invitados a venir a la maestría, claro que sí. Oscar, hacías una consulta sobre el caso Paraguay y Mercosur. La experiencia de España ha sido sumamente significativa para el contexto europeo, porque Europa estaba en un proceso ya de consolidación de sus instituciones democráticas, a excepción de España, que seguía con una dictadura que comenzó en 1939, que fue hasta 1977, una larga dictadura muy parecida a la que tuvo nuestro país. Y por sobre todas las cosas, el compromiso que hubo después de la clase política para resolver, tal vez no todos los problemas, pero los grandes problemas, especialmente los financieros o económicos y lo social. Sí. Los pactos de la Moncloa. Y empezado por los políticos, ¿no? Con el pacto constitucional que estableció una constitución apoyada por todas las fuerzas políticas en el año 78. Y al año siguiente los pactos de la Moncloa. Nosotros venimos aún en un periodo de transición. Hemos dejado hace 20 años y algo la dictadura, pero no hemos arrancado con una firmeza, digamos, si se puede llamar así, este proceso democrático, porque hasta hoy no se han restablecido las heridas de antes. ¿Y cómo se logró ese acuerdo de tantas diferencias de ideologías, de pensamientos, de posturas políticas, en un país también que vino de un sistema muy diferente como fue el franquismo? ¿Cómo se logró eso? Bueno, yo creo, en primer lugar, por altura de miras de la clase política, que renunciaron a pequeños egoísmos o pequeños protagonismos o pequeñas mezquindades, podríamos decir, y que consiguieron ponerse de acuerdo en una agenda que además era una agenda necesaria para incorporarnos a la Unión Europea. Era una condición. Claro, era la condición, que era la modernización del país, a través de un Estado eficiente, a través de una reforma fiscal, que fue uno de los elementos fundamentales del Pacto de la Moncloa, es decir, que los españoles nos decidiéramos a pagar impuestos, algo que normalmente a las sociedades no les gusta, pero eso fue una piedra fundamental. Claro, pero ahí existía un ejemplo bien claro de las sociedades ya formadas democráticamente, que obligaba. Ahora, al Paraguay le están exigiendo hoy, los países de Sudamérica, ciertas condiciones, justamente. ¿Qué quieren pedirnos más en este momento? Claro, lo que pasa es que creo que el contexto es muy distinto. Es diferente, ¿no? Es muy distinto porque el Mercosur no es comparable, ¿no?, a lo que era el mercado común europeo, ¿no? Y además también hay que recordar que Paraguay fue suspendido del Mercosur de una manera un poco, yo diría que cuestionable, ¿no? Injusta. Sí,
Injusto a veces es una palabra más dura y uno a veces no sabe decir dónde está la justicia, pero cuestionable, ¿no? Yo me quedaría... ¿Por quienes nos juzgaron, dice usted? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que el juicio fue un juicio claramente ideológico, en una coyuntura muy especial, como fue la crisis política del año pasado en este país, y que fue utilizada para que un actor inesperado se pudiera beneficiar indirectamente, como fue el caso de Venezuela, entrando, digamos, por la puerta de atrás en el Mercosur. Entonces, es muy difícil y no es comparable con el caso europeo. Por eso, de alguna manera, el actual o el próximo gobierno paraguayo va a tener una papeleta muy difícil de cómo entrar en un club al que le cerraron las puertas. ¿Nosotros necesitamos internamente un pacto político? Yo creo que sí. Yo creo que debería ser un pacto de toda la sociedad paraguaya. Y cuando digo toda la sociedad, digo, y esto tiene que ver con los pactos de la Moncloa, porque excede a la clase política. Es decir, tiene que haber un pacto con el sector empresarial, con el sector sindical, con las fuerzas de la sociedad civil. Populares también. Sí. ¿Y cuál es el análisis, digamos, justamente de esta situación paraguaya observada desde, en este caso, desde Europa? Decíamos nosotros una visión, un caso latinoamericano, pero la coyuntura específica de Paraguay. Hoy todavía no sabemos cuál va a ser la posición final del presidente Horacio Cartes, pero ¿cómo se observa esto desde afuera? Bueno, digamos que Paraguay protagonizó el año pasado una situación anómala. La situación anómala es la de que en un régimen presidencial el presidente sea dimitido, sea obligado a dejar el cargo. Eso es anómalo. Y esa situación nunca se explicó suficientemente fuera de las fronteras paraguayas. No hablo ya solo del ámbito del Mercosur o del ámbito político que podría apoyar ideológicamente al entonces presidente Fernando Lugo, sino también a los propios países de la comunidad internacional y de la comunidad europea, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hubo una falta de pedagogía del gobierno, de la clase política, si se quiere, paraguaya, para explicar verdaderamente lo que pasó. Y este es un elemento que ha lastrado profundamente el gobierno paraguayo del último año. ¿Cómo ve usted el manejo de los periodistas o de los medios, justamente el tratamiento de la información que tiene que ver con política y con políticos? ¿Falta esa formación, falta ese criterio? Bueno, hay dos problemas normalmente, ¿no? Uno es efectivamente una falta de formación y un tratamiento a veces de las noticias muy superficial, muy amarillo, y otras veces es la militancia de los medios de comunicación. Es decir, hay medios de comunicación que tienen claramente una línea tomada a favor o en contra de un determinado grupo o de un determinado actor político y que entonces intervienen políticamente. Pero en esa relación medios o periodistas y políticos, digamos, ¿cuál es la tendencia? Porque hoy, bueno, la ley Mordaza, como se dice también, que es el caso que ahora mismo está afectando a Ecuador, a nivel local se discute también una polémica ley de medios, por otro lado leyes de acceso a la información. ¿Cuál es la tendencia en ese sentido? Lo primero que hay que señalar es que este es un tema viejísimo. Sí. O sea, recordemos que la expresión cuarto poder la hemos escuchado desde principios del siglo XX, ¿no? Y la solución no es fácil, ¿no? Porque la libertad de expresión es un derecho absolutamente fundamental. Y a mí nadie me puede obligar a decir lo que yo no quiero decir. Otra cosa es que me puedan obligar o me puedan encausar si yo digo algo que es falso. Eso es distinto. En España formó parte del pacto también la opinión pública, o sea, los medios de comunicación. No, formalmente no. No, formalmente no. No. Lo que pasa es que en España tuvimos la suerte de que en el momento de la transición hubo también un momento de transición en los medios de comunicación y surgieron varios periódicos nuevos que aportaron una savia nueva a la vida política, ¿no? Es el caso del diario El País, pero también del diario 16, por ejemplo, luego un poquito más tarde del Mundo, que contribuyeron a completar el panorama de los partidos políticos de los periódicos desde una perspectiva plural. ¿Ve al Paraguay con nuevas oportunidades en el campo comercial internacional? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que Paraguay es un país que tiene mucho que aportar, por ejemplo, en algo que ustedes a veces no son conscientes. Es un país, uno de los pocos países del mundo en el que hay un porcentaje de su población enorme que es bilingüe. Sí.
Y eso es una ventaja que ustedes no se dan cuenta de lo que significa. ¿Y Europa tiene posibilidades, o por lo menos está dispuesta usted viene de ese ámbito y por eso le preguntamos, ve a la comunidad europea con predisposición de recibir a Paraguay de nuevo, porque nunca hubo una ruptura. No, por supuesto. Pero ¿no? hoy, en este nuevo contexto de un nuevo gobierno, de un crecimiento yo creo que económico, sí, pero también Paraguay tiene que hacer de su lado, ¿no? Es decir, Paraguay tiene que apostar por tener, por ejemplo, una clase diplomática mucho más activa, mucho más proactiva y mucho más presente, ¿no? Y mucho más, también debería decir, y más formada, ¿no? Y eso es un tema pendiente, ¿no?, de muchos países. La parte diplomática no es aún relevante. No, yo creo que no. ¿No trasciende? No. Bueno, son opiniones que ojalá esté apuntando el futuro ministro de Relaciones Exteriores. Y los que están allí en campaña política también. Queremos agradecer la presencia, la participación, ha sido bastante ilustrativa y en nuestro caso trabajamos y nos sentamos diariamente aquí, cada noche casi con políticos, ¿verdad? Conocemos generalmente a nuestro interlocutor y queremos ser agudos en las preguntas. Y hoy creo que no le hemos forzado absolutamente a usted nada, salió airoso en todo. En realidad estamos tratando de tomar una clase particular casi, ¿verdad? Pero de cualquier manera, la última pregunta tal vez sea, ¿Paraguay va a tener a su criterio una opción de insertarse de nuevo dentro de este esquema global regional? Porque con Europa estamos bien, internamente, América Latina. Paraguay es un país con una población de 6,5 millones, se acerca a los 7 millones, que está creciendo al 11%. Paraguay tiene todas las condiciones para realmente dar un salto adelante. Dar un salto adelante, pero teniendo muy claro que tiene que tener políticas muy claras de integración de su gente, de eliminar los principales problemas que tiene Paraguay, como son la desigualdad social y la pobreza, ¿no? Y la corrupción. Y la corrupción. Y tiene capacidades para hacerlo eso, por supuesto que tiene capacidad. Y, ya digo, está en un escenario de que no tiene, por ejemplo, un agobio de tener 80 millones de habitantes. Sí. Pensemos en Bangladesh o en un país de unas proporciones que es complicadísimo. El país tiene unas condiciones perfectas para avanzar en el reto del siglo XXI. Un análisis que nos alienta. Esperanzador. Muchas gracias, esperanzador. Para la parte final. Muchas gracias, doctor. De nada, buenas noches. Éxitos en sus conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos hacer la última pausa en Siglo a Siglo, ya regresamos.